permitas ningún pensamiento o alguna duda, Padre, del enemigo que intente plantar en mis hermanos o en mí, Padre. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das, en el nombre del Señor Jesús. Bueno, hermanos, vamos a comenzar. Me dijeron que estaban en la hoja número 15. ¿Es así? Estaban viendo el inciso C de Victoria por la verdad. Nada más quiero saber, ¿tienen la introducción hasta antes del punto número 1? ¿Sí? Sí. La base de la palabra de Dios. ¿Anotaron todo lo que venía ahí? Hablamos antes de un montón de citas. En un montón de citas, así que diariamente debemos tomar la decisión. Eso ya no lo anotaron. Ok, bueno, les doy rápido la nota y vamos a retomar desde aquí. Va a quedar la nota así que diariamente debemos tomar la decisión de si creer la verdad, de la palabra, como la única fuente de la verdad, o aceptaremos las dudas, lo ponen entre comillas dudas, y los dardos de fuego. Ok, ahorita la repetimos. Fuente de la verdad. O aceptaremos las dudas, y dudas lo ponen entre comillas, y los dardos que el enemigo lanza perdón, de los dardos de fuego que el enemigo lanza a la palabra escrita de Dios. Está algo larga la nota, la voy a repetir toda completa. Es de si creemos la verdad de la palabra como la única fuente de la verdad, o aceptaremos las dudas y los dardos de fuego que el enemigo lanza a la palabra escrita de Dios. Sí. La única fuente de la verdad. Aceptaremos las dudas y los dardos de fuego que el enemigo lanza a la palabra escrita de Dios. ¿Alguien nos puede dar un resumen de lo que vieron en este punto 1, la base de la palabra de Dios? ¿Alguien recuerda de lo que les dijo el hermano Dani? ¿Cómo veniste, hermano? Porque nuestra base pues es siempre la Biblia, estar estudiando la Biblia es nuestra base para que nosotros podamos hacer. Que la palabra es la verdad y es nuestra base para poder defendernos del enemigo. Esta parte es una de las partes más importantes de todo el proceso de victoria en Cristo, porque de todo lo que se ha venido viendo, la parte más importante, ustedes ya vieron que la batalla en donde se libra en nuestra mente. Entonces, si la verdad no está en nuestra mente o no estamos conscientes de esa verdad, el enemigo fácilmente nos puede engañar. Yo recuerdo, algunos conocen quizá a mi prima Eunice, algunos no, y ella era muy chistosa. De hecho, mi familia, toda mi familia le hace burla. Mi familia a mí me dice,
a pesar de que me llamo Israel, todos me dicen Lalo. Y hay una frase que ocupa mi familia que es ¿a poco Lalo? Y es porque ella, yo siempre me la cuenteaba de todo, o sea, de lo que fuera, y siempre me preguntaba a mí, oye, ¿y cómo es eso de las estrellas y bla, bla, bla? Y yo le aventaba unos choros, o luego en las caricaturas que salía algo, y yo me la choreaba como quería, ¿no? Le inventaba cosas. Y ella, su frase siempre era, ¿a poco Lalo? Y ella me creía. Y ella, lo que yo le decía, era la verdad. O sea, para ella, cuando era niña, yo era la fuente de la verdad. Entonces, a veces, nosotros así estamos ante las mentiras del enemigo. A veces no... Me da cosa pensarlo de que a veces decimos, ¿a poco sí, Diana? En el sentido como mi prima que les comento. Ay, ¿a poco sí? Y lo tomamos quizá como la fuente de la verdad. ¿Cómo es que pasa esto muy seguido? Pasa en nuestra vida diaria, con cosas que pensamos, con cosas que nos dicen. Y a veces, cuando tenemos una decisión difícil o estamos en un problema, a veces recurrimos más a la abuelita o recurrimos a ¿qué me dice mi mamá? ¿Qué me dice la suegra? Antes de venir a la palabra. Ahora, hay gente que toma su Biblia ahí, así como está, como una manera más de remediar sus problemas. O sea, es igual a de ¿qué será? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que agua pasa por mi casa de mi corazón. ¿Me entienden? Para la persona es lo mismo, o sea, el consejo que le acomode, venga de la Biblia o no venga de la Biblia, pues mientras le ayude no a resolver el problema, a sacarlo del hoyo, a ponerle el parche al problema nada más ahí, con eso ya, si fue la Biblia, buena onda, si no, pues me sacó del bache. Entonces, por eso es una de las partes más importantes. Ustedes vieron ahí un texto, me imagino la semana pasada, de Génesis 3. Y ahí en Génesis 3 vemos una frase muy interesante de Satanás. Si quieren, vamos rápido para recordarla. Dice Génesis 3:1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Entonces aquí tenemos una conversación entre Satanás en forma de serpiente hablando con Eva, y le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Se dan cuenta de la pregunta que le está haciendo de, ay, ¿a poco sí? ¿A poco sí es cierto? Esa es como que la traducción que podríamos darlo de imaginarnos qué es lo que le está diciendo Satanás ahí. Ay, ¿a poco le crees todo? ¿A poco sí es cierto? Y a veces digo, ¿a poco? ¿Será así? ¿Con que Dios ha dicho? ¿Y se dan cuenta cómo ataca a Satanás? O sea, ataca directamente a la palabra de Dios. Directamente, si él dice es rojo y se va a hacer así, Satanás dice, ay, ¿a poco sí va a ser rojo? Ay, muchas gracias. Entonces siempre va a estar poniendo en duda la misma palabra de Dios. ¿Alguien ha tenido algún pensamiento extraño por ahí de que que de volada se dio cuenta que para empezar de Dios no venía? ¿Alguien se ha ubicado alguna vez? ¿Alguien que nos quiera contar algo que no sea tan extremo? Algo light. ¿No ha pensado así de repente que piensa cosas tan locas que dice, ay, ¿en qué ando pensando? Estoy loco. No sé si usted se ha dicho a sí mismo esa frase, de esas cosas que anda pensando así de repente de, ay, ¿cómo es que se me ocurren esas cosas? Y así de, a veces digo, creo que ya sé en realidad de dónde vienen esos pensamientos. Es con que Dios ha dicho. Yo les voy a contar, es bien simple. Fíjense que yo tengo
qué será. Yo me enojo fácilmente. Siempre me irritan muy fácil las cosas. Pero cuando me irritan las cosas, si es contra alguna persona contra la que me molesto, muchas veces me dicen, ¿por qué te reprimes? Que no sé qué. A veces es muy curioso. Yo en mi cabeza creo como una pelea. O sea, si yo tuviera algo contra mi hermana Marta, me imagino lo que le diría. Y después me imagino lo que ella me contesta. Y luego me imagino que le vuelvo a decir. Y luego ella me vuelve a contestar. Y yo le vuelvo a decir. Siempre termino ganando en eso, ¿verdad? Obviamente. Y quedo tranquilo y quedo satisfecho. Y ya no tengo nada contra mi hermana, porque yo en mi cabeza yo ya lo resolví ese asunto. Pero a veces sí me asustan las cosas que al momento que estoy irritado, que estoy molesto, las cosas que se me vienen a la cabeza. Sí, exactamente, no, ahora sí le voy a decir, no sé, no piensen mal, ¿no? Pero no está bien, pues, o sea, va a veces en contra de qué hay de amar a mi hermano, qué hay de ser paciente con mi hermano, qué hay simplemente de pensar o de amar en mi hermano. A veces no va de acuerdo en ese tipo de cosas. Entonces, todo ese tipo de pensamientos que tenemos todos los días, piénsalo bien, ¿alguna vez, no sé, quisiste hacerle ahí algo a un hermano? Que quisiste, o sea, que lo pensaste y después dijiste, ándale chiquito, ya sé que porque te molestó, porque te irritó, o porque ya te cayó mal, o porque te dijo, porque te sacó la lengua. ¿Ya ha pasado ese tipo de cosas? ¿Por qué crees que pasan ese tipo de cosas? ¿Crees que Satanás se te va a aparecer con la pijama roja? Jamás se va a aparecer así. O va a aparecer en la casa de la abuela que tiene muchos años y ahí el abuelo murió y dicen que todavía ahí sigue y te va a jalar los pies. Piensas que ahí en realidad está el diablo. El diablo está más cerca de lo que crees. A veces esas imágenes del diablito aquí, a veces no me suenan tan locas. Porque a veces así están. Esperando, nuevamente atacando a lo que tú crees como cristiano. Las reacciones que tú tienes todos los días en tu trabajo, o en la escuela, o en la casa, con los vecinos. La primera reacción, el clásico vecino que siempre te avienta la popó de su perro, ¿no? ¿Cuál es tu primera reacción? No lo que haces. Nada más quiero que pienses, ¿cuál es la primera reacción que tienes cuando te hacen enojar? Cuando te empujan en el metro, que no es muy agradable. Yo les digo que es el spa más barato que hay, ¿no? Porque por 3 pesos tienes, que es viaje, masaje y agasaje, ¿no? Por 3 pesos nada más. Pero cuando te vienen aplastando ahí, y que vienes levantando las manos y no precisamente glorificando a Dios, y vienen otros igual y resulta que no se bañaron como tú en la mañana y cosas así. ¿Cuál es tu primera reacción? ¿O qué en realidad es lo primero que se te viene a la cabeza? Viejo apretón. ¿Por qué no se bañan? ¿Cuál de verdad es simplemente incomodidad? ¿O hay algo más por ahí que quizá es una mala actitud? Que si empezamos a escuchar al enemigo, esas cosas las vamos a dejar crecer. Y bueno, ahí viene una pregunta en sus hojas que dice, ¿podrías identificar en este momento algunas de las mentiras de Satanás que hayas creído antes en cuanto a la Biblia? Cosas que ustedes hayan leído. A mí una de las cosas que me costaban más trabajo eran de que yo desde que nací he estado en el cristianismo y siempre me han hablado de un Dios de amor, un Dios amoroso que mandó a su Hijo y que me quiere salvar. Yo empiezo a leer la Biblia, empiezo por Génesis, y algunos que han leído por ahí por Números, en Deuteronomio, en Josué, en Jueces, y en cosas que Dios en órdenes específicas que le da al pueblo de que mira, va a ser contra aquel pueblo y tú lo vas a tomar, y dice, vas a matar a sus hombres, a sus mujeres, a sus animales y todo.
Y obviamente uno se pone dramático, y, ay, pobres bebés, qué culpa tienen. Otros piensan, no, ya se van a ir al limbo. Y cosas así. Piensen en esas cosas y contrástenlo a lo mejor con el Dios que vemos en el Nuevo Testamento. Y pensamos que quizá no se parece. Y siendo honesto, a mí fue un área que a mí me costó un buen de trabajo. Porque para mí eran contradicciones. Contradicciones en contra de cómo puede verse reflejado el amor de Dios. ¿Ustedes han tenido alguna duda así sobre la palabra? Muchas de esas cosas, muchas de esas dudas se reflejan en nuestras acciones. Siempre que si nosotros pensamos de cierta manera, vamos a actuar de esa manera. Entonces, si yo creo que el Señor me va a proveer, que Él es mi ayudador, si de verdad creo eso, ¿cuál es mi reacción cuando no tengo trabajo? ¿Cuál es mi reacción? ¿Es nada más de buscar trabajo? ¿O estás en el extremo de que, ay, el Señor es mi proveedor y estás de flojo? ¿Cuál es la reacción que tienes? Y si te das cuenta, esas son cosas directas hacia la palabra. Es porque tú estás creyendo algo que no es correcto. Es muy simple, es algo que no es correcto. Pero si seguimos viendo incluso hasta el ejemplo que nos dan de Satanás y Eva, eso no solamente es un ataque directo a las palabras de Dios, sino que también es un ataque directo a la misma persona de quién es Dios. Y eso cambia todo nuestro concepto. Y eso es lo que vamos a entrar al siguiente punto. Pero antes de entrar, muchos filósofos se han matado y, no me refiero literalmente, sino que se han quemado el seso intentando describir quién es Dios o qué es Dios. No sé, ¿ustedes qué piensan, hermano? ¿Quién es Dios? ¿Quién es la persona? ¿Quién es Dios? Algunas respuestas son bienvenidas. Algunas personas me han dicho, no, pues es que Él es bueno. Sí, es parte de su naturaleza. Él es bondadoso, Él es amoroso, misericordioso. Tenemos muchas características de quién es Dios. Hay algunos filósofos que dicen que Dios es todo lo que hay en el universo, lo que hace funcionar las cosas. Y hay muchas teorías, muchos dicen, por ejemplo, los indios americanos, no sé si ustedes han visto las películas de indios y vaqueros, que cada vez que ponían a los indios, aparte de con sus plumas, siempre había algo que se llaman tótems, que era como un tronco tallado enorme, y que siempre venía así como un monito, luego un águila, y luego un oso, y venían varios animales así tallados en madera. ¿Alguien los ha visto de esos? Eso era de lo que ellos creían, que todo era Dios. Dios está en el oso, Dios está en mí, Dios está en el águila. Pero no es así de como a veces nosotros creemos que Dios está presente en todo, sino que eso que está ahí es Dios mismo. Entonces hay diferentes cosas. ¿Cómo es de que ataca al enemigo entendiendo que es Dios? Y vamos a ver su lección en el punto número 2, que dice, ¿qué es Dios? Y dice, en el ejemplo anterior vimos al diablo cuestionando lo que Dios había dicho, pero implicando también una duda sobre quién es Dios. Es decir, que al establecer un engaño sobre lo que Dios ha dicho, está también poniendo en duda la naturaleza de Dios. Escriben ahí. En duda la naturaleza de Dios. Y lo que sigue es su carácter, sus intenciones, es lo que sigue.
Piensen un poquito en eso. Si mi hermano Víctor me empieza a decir que no, que yo dije de tal manera y que yo dije una mentira. No solamente cuando él me dice que yo dije una mentira, no solamente dice que dije esa mentira, sino que implica que yo soy ¿qué? Que yo soy mentiroso. Y obviamente, como si mentí esta vez, las que siguen puedo mentir, pero también las cosas anteriores que yo haya dicho puede que sean mentiras. Entonces establecen las cosas sobre la persona misma. Entonces ya ven a veces lo delicado incluso que puede ser en realidad para nuestra vida espiritual creer una mentira del diablo. No solamente es de se la creo y ya, sino de que incluso estoy cambiando mi fuente de la verdad. Pero ¿por qué cambiamos la fuente de la verdad? ¿Por qué perdemos la confianza en alguien? Porque nos miente, porque nos engañó, porque ya no es de fiar, ya no es de mi confianza, violó mi confianza. ¿Les ha pasado de esas cosas? Parecen esas nada más de adolescentes, ¿no? Que se pelean las amigas o se pelean los amigos porque el otro le dijo, ¿sí o no? Y resultó que ya tiempo después nunca había dicho eso y siempre se hace un lío por ese tipo de cosas. Por lo regular, siempre se da entre los adolescentes. ¿Por qué pasa eso? Yo le perdí la credibilidad a una persona y, ay no, ya no le voy a hablar a esa o ya no le voy a hablar a ese, porque así nos referimos a veces a las personas, pero es porque yo le creí a otra persona y perdí mi confianza. Entonces, a veces eso es lo que pasa incluso conmigo. ¿Qué pasa cuando viene una mentira? ¿Qué pasa cuando empiezo a creer ese tipo de cosas? Ay, ¿a poco el Señor sí te va a proveer? Ya tienes un ojo hinchado. ¿Tú qué piensas, hermano? Les voy a ser honesto, así de... Si a mí me pasa ese tipo de cosas, quizá para mí no es tan difícil, ya que soy soltero, no tengo hijos. Pero ¿qué hay el que es papá? Aquellos hermanos que en algún momento se han quedado sin empleo, que tienen la responsabilidad de una familia, ¿qué se siente, hermano? ¿Qué se siente? En serio, hasta sus rostros, luego, nada más de cuando lo recuerdan, hasta en sus caras se les nota de que lo recuerdas. Es horrible porque no solamente estás pensando en lo que tú tienes para subsistir, sino que sabes que hay otras 2, 3 o 4 personas que dependen de ti. Entonces yo les digo, a veces los casados necesitan más fe que los solteros, de verdad. De verdad necesitan más. ¿Por qué les digo eso? He tenido experiencias con mucha gente, incluso yo mismo, de estar sin trabajo. Y sí se siente bien feo, o sea, sí se siente gacho. Pero, de verdad, ¿qué es lo que creemos? ¿Hacia dónde estamos creyendo? ¿O buscamos solamente por nuestros propios medios? ¿Les ha pasado? Miren, tuve la experiencia con alguien de que se quedó un buen tiempo sin trabajo, que será ya casado con su familia y ya cerca de año y medio sin empleo. ¿Cómo le hacían para subsistir? No me pregunto, porque no sé ni cómo le hacían. Pero imaginen ese cuadro, una familia en el que nadie trabaja más que el papá se queda sin empleo y tiene un año y medio sin empleo. ¿Tú qué harías, hermano, en ese caso? Yo les digo, yo al tercer mes seguro rajaba de que el Señor era mi proveedor. En serio, yo creo que yo al tercer mes, es más, me doy 5 meses, en serio, yo me doy 5 meses a que yo rajaba. Pero es algo bien interesante. Él
después de un tiempo empieza a orar, pero ya después empieza a tener lástima. Pero no solamente es de, ay, pobrecito de mí, sino que ya después de ese año y medio, después de que tú lo veías diciendo, Dios me va a ayudar, Dios me va a sacar, tú veías diciendo algo así de, es que si uno no le hace, no sale. ¿Qué piensas tú, hermano? No, pues sí, es que sí, la verdad uno le tiene que echar ganas, ¿no? Es bien fácil que se nos filtre. Imagínense en qué proceso él estaba. Puede ser de la desesperación, y Satanás no es alguien derecho. Él se aprovecha de todas las situaciones en las que está. Pero imagínense qué tuvo que haber pasado para que él pudiera decir eso. A veces las palabras reflejan un poquito más que lo que quieren decir. ¿Tú qué le hubieras dicho? No, pues sí, hermano, sí, le tienes que rascar, sí, ¿no? Y está bien, sí, no hay que ser flojos, hay que trabajar y hay que buscar. Pero en realidad, ¿qué estaba pasando en su corazón? El asunto no era de si echarle ganas o no, si de buscarle o no. ¿Cuál era el asunto? De lo que él estaba ya creyendo. Y como estaba creyendo eso, entonces ya estaba actuando. ¿Y qué creen? Se encuentra una amiga de la preparatoria. Y esa amiga de la preparatoria es bien amigocha, y su oficina, y no me refiero enfrente de edificios, sino en el mismo edificio, en el mismo piso, nada más una puerta lo separa, de Marcelo Ebrard. Ustedes lo conocen. Entonces tiene un buen puesto. ¿A quién creen que fue? ¿A Dios? ¿O a la amiga? No, te voy a dar chamba. No, pues ya estaba bien emocionado. Un mes haciendo sus exámenes. No, pues ya lo pasó. No, ya vas a entrar. Y de buenas a primeras, a la amiga la cambian y bye bye. Se acabó todo el asunto. Quiero que imaginen todo ese cuadro de frustración. ¿Qué harías tú en esa situación? Cuando pasa eso, él se da cuenta. Lástima que se tuvo que dar un toque. Pero ¿cuál es el asunto? Empezó diciendo que el Señor es su proveedor. Empieza con la desesperación. Y no estoy diciendo a lo mejor de un momento a otro, empieza a creer mentiras del enemigo, empieza a actuar por su manera. Y simplemente se da de todo. ¿Qué pasa? Eso es lo que pasa cuando uno empieza a creer una mentira del enemigo. Pero entonces, aunque diga que Dios es bueno, que Dios es el proveedor, sus acciones demuestran en realidad que Dios no es de fiar y que hay que buscarle. ¿Has pensado en buscarle por otro lado? Y no solamente me refiero al trabajo. Cuando tienes algún problema con tu esposo, con tu esposa, cuando tienes un problema con tus hijos, es que mi hijo ya no me quiere entender, ya desde que tiene 15 cree que se puede comer al mundo. ¿Y qué haces? ¿Tratas de instruir la palabra? ¿Tratas de ver qué dice la palabra? Si es el pastor, qué bueno. Pero si es tu vecino inconverso o tu vecino inconverso, era lo que les decía, nada más nos sacan el parche. Y hay que. Pero nada más quiero que pensemos hasta en realidad hasta dónde lleva. Algunos que han leído por ahí Hebreos, ahora ven ese proceso cuando llega el apóstata de alguien que creía completamente la palabra y se regresa. ¿Por dónde cree que empieza ese proceso? Por aquí, por no creer la palabra. Si no crees en la palabra, empiezas a dudar de la persona de Dios. Eso es lo más interesante. Vamos, voy a seguir con su lección. Dice ahí de cómo hace duda, ¿no? Satanás sobre Dios. Dice, ¿es Dios de veras un Dios de amor? ¿Es Dios de verdad bueno, justo, santo,
limpio, eterno, poderoso, omnipotente, etc. Me parece que Dios les está diciendo mentiras. Y ahí dice, el punto es que otro de los ataques más fuertes del enemigo es una ofensiva directa a la verdad sobre quién es Dios. Y si tienes una ofensiva directa sobre quién es Dios, a veces nos encontramos en problemas y te empiezas a creer eso. Porque no solamente ya no crees la palabra, sino pones en duda de quién lo dice. Dice sobre quién es Dios y escriben ahí cómo es Él, cómo, su naturaleza, su carácter. Debe de quedar escrito sobre quién es Dios, cómo, naturaleza y carácter. Tuvo que haber quedado. Dice ahí su lección, por eso no es nada raro que las personas que están bajo ataque del enemigo sean individuos con conceptos totalmente distorsionados acerca de Dios. Algunos incluso pueden creer correctamente, y creer entre comillas, es decir, que tienen en la mente los conceptos acertados sobre Dios. Los conceptos acertados sobre Dios. Como les comentaba, ¿no? Una persona que dice que Dios es bueno, pero busca por sus medios. Conceptos acertados sobre Dios, pero no lo reflejan en la manera en la que viven. Son personas que saben que Dios es un Padre amoroso, pero fracasan en aplicar a sus vidas esta verdad, o sea que no pueden decir que Dios es su Padre amoroso. Por ejemplo, veremos una tabla que nos ilustra cómo a veces los conceptos bíblicos acerca de Dios se filtran o se pasan por medio de las experiencias negativas y se producen conceptos falsos en cuanto a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Ahorita vamos a ver esa tablita, está bien sencilla. Tenemos un concepto bíblico, viene una experiencia negativa y después tenemos otra manera de pensar, un concepto equivocado de Dios. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de ese tipo de cosas? ¿Alguien? La primera columna. Sí, bueno, alguien, un ejemplo así de quizá una persona de que tenía un concepto correcto, tiene una experiencia negativa y después tiene un concepto equivocado. Pues cuando alguien se te muere, ¿no? Por ejemplo, generalmente es cuando pones incluso la duda y la existencia de Dios. Por ejemplo, si yo lo he visto totalmente. Así que incluso una persona cristiana y su hija se suicida. O sea, su hija se suicida y claro que después era un batallar para que volviera con su fe, ¿no? O sea, algo realmente fuerte ahí y pude palpar esa situación. Y bueno, claro que en algún momento pues hasta uno, ¿no? Por ejemplo, Sí, exactamente. Si no alcanzan a escuchar, mi hermana dice que comenta que una de esas experiencias que hay, por ejemplo, es la muerte. Y dice que ella tuvo una experiencia con una persona cercana a ella, que dice que la hija de esta persona se suicida, y esta persona era cristiana. Y tiene un concepto correcto de Dios, Dios es bueno, Dios es amoroso. Su hija se suicida y cambia su manera de pensar. Pero ¿qué es lo que hace cambiar su manera de pensar? ¿El evento como tal? Yo he conocido a otros cristianos que sus familiares se han suicidado, no solamente han muerto, se han suicidado. Y no cambian sus conceptos sobre Dios. Es la situación en sí misma. Si ven ahí su cuadrito que dice las experiencias negativas, ¿por qué a veces se llegan a dar? ¿Por qué cambiamos esos conceptos de Dios? Una, ahí dice por ignorancia, solamente porque ignoramos completamente la verdad. Hermanos, ¿ves por qué es muy importante que leas tu Biblia diario? Si tu maestro te molesta y él te anda moliendo,
¿cuál es tu TOL? ¿Cuántos capítulos has leído diario? Ay, es que no he leído, ay, es que tenía sueño. Hermano, nada más piensa, ¿qué hay si viene una experiencia negativa? No estoy diciendo que un familiar se tenga suicida. Alguna experiencia de casi un trabajo, si algún familiar quizá fallece, si por alguna causa tú tienes una enfermedad terminal, un familiar tiene una enfermedad terminal, si después pierdes algún miembro de tu cuerpo, en lo cual te deja quizá incapaz de poder ejercer algún trabajo, ¿qué pasaría? ¿Estás cimentado en la palabra como para que esas experiencias negativas no cambien tu concepto de Dios? ¿Qué piensas? Evalúa y piensa ese tipo de cosas. ¿Qué cosa pasaría que quizás sí te mueva por ahí el tapete? Si no le atinas, nada más piensa, no, yo creo que Dios jamás me haría esto. Y segurito que entonces es eso. Que si te pasa eso, ¿por qué? Porque tú crees que Diosito jamás te va a hacer eso. Esa puede ser una experiencia negativa. Ven, otra puede ser por falsos maestros, por pensamientos blasfemos, por malas relaciones personales durante los años de desarrollo. Y siendo honestos, esas no son cosas fáciles, no son cosas sencillas. Así de malas relaciones personales durante los años de desarrollo, de saber que quizá esta persona que tú ves y conoces todos los días, ves al hermano, y saber en algún momento o que esa persona en realidad está sufriendo porque fue violado o violada por su padre, por un familiar. No es nada sencillo. O que sus padres lo abandonaron, o que lo dejaron en la calle, o lo ponían a trabajar para mantenerle su vicio. ¿Qué conceptos sacarías de Dios? Les digo, yo siempre digo, Dios es bien bueno. Y puedo decir que lo sé por experiencia, que Dios es bueno. Pero he tenido familiares con problemas fuertes de alcoholismo, problemas fuertes de drogadicción, y veo sus familias. Y a veces me pregunto, si yo estuviera en esa familia, si a mí me hubieran tocado esos padres, ¿qué concepto en realidad yo tendría de Dios? Y a veces eso hace de que mejor me cimente más en la palabra en vez de andar pensando qué pensaría de Dios, qué mal pensaría de Él. Entonces, vamos a ver ahí los conceptos bíblicos, hermanos. Ustedes tienen ahí amoroso y comprensivo. Y del otro lado, si lo pasamos por una experiencia negativa, puede salir que tengamos que ir, ustedes tienen que poner odioso y desinteresado. No, ojo, no lo decimos, pero así actuamos. Primero pensamos que es un Dios amoroso y comprensivo, nos pasa algo, nos asaltan, se roban mi celular, y como era el más nuevo, pues ya pienso que Dios es odioso y desinteresado, porque no se interesó en que mi celular me costó 7,000 pesos. Y desinteresado, es lo que escriben ahí. Siempre. Hermano, yo quiero preguntar, tengo entendido que todas las cosas que suceden es la voluntad de Dios. ¿Sí? Bien. Entonces me interesó la pregunta que hizo la hermana acerca de un suicidio. Un suicidio también lo pueden entender como que es por la voluntad de Dios, en el caso de algún familiar o una amistad. Ok. ¿Alguien tiene un plumón que me pueda prestar de pizarro? Creo que están ahí. No. Abre ese cajón. Si no, el de al lado. Aquí. Lo voy a explicar así, rápido, de esta manera. Así, imagínense un círculo. Pero es que no sé si sea para... Este sí es para el pizarrón. Y creo que... No. Fíjate ahí, si no están en A el ver, cajón.
permítanme, déjame rápido unos. Mira, están acá. Sí, o en ese de... Acá hay uno más. Ah, muchas gracias, hermano. Dice, sí, no te vas a salvar de contestarme la pregunta. Dice, sí, hasta creer. Si el pretexto es el plumón. Aquí tenemos la voluntad de Dios. Y nosotros entendemos como la voluntad de Dios por cosas... a ver, voy a intentar explicar. La voluntad de Dios pensamos que es algo que Él quiere. ¿Por qué? Porque en la iglesia utilizamos conceptos de... Es que quiero que se haga que la voluntad de Dios, ¿en dónde? En mi vida. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con esa frase de la voluntad de Dios? De que es algo que Dios quiere, ¿cierto? Algo que pasa en mi vida. Pero la voluntad de Dios no se limita a lo que Dios quiere. La voluntad de Dios es lo que Él controla y Él es soberano. Si ponemos dentro de la voluntad de Dios, incluso aquí está el diablo. ¿Es su enemigo? Sí. Pero no se sale de la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? De que Dios pone reglas y pone lineamientos. Y dice, de esto no lo haces. Y un ejemplo que vemos es con Job. A veces pensamos, no, el diablo es un rebelde sin causa y hace lo que quiere. Pero si vemos en Job, cómo él va y prácticamente va y le pide permiso a Dios, ¿sí o no? Oye, mira, ¿sabes qué? Él te quiere o él te adora nomás por los bienes que tiene. ¿Y qué es lo que Dios le permite? Le dice, está bien, toca sus bienes, pero a él y a su familia los dejas en paz. Dice que pierde todo y dice que él sigue adorando. Y dice que vuelve Satanás y le dice, no, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que te adora porque le conservas a su familia. ¿Y qué es lo que Dios le permite? Que toque a su familia. Y dice que fallece su familia. Lástima, no falleció su esposa. Pobre Job, no falleció su esposa, ella no. Porque después vemos a la esposa que le dice, ya maldice a Dios y muérete, ¿no? Una esposa ahí que no lo ayudó en mucho. Pero dice que después vuelve a venir Satanás con Dios y le dice, mira, ya le toqué sus bienes, ya le toqué su... Está bien, pero ¿sabes por qué te sigue adorando? Porque todavía lo conservas a él sano. Pues está bien, tócalo a él, pero su alma no la tocas. Y dice que le viene ahí una enfermedad a Job. Ahora, la pregunta interesante aquí sería de si Dios quería eso para Job. Obviamente que no. ¿Lo permitió? Sí. Pero ¿qué era lo que buscaba en Job? ¿Qué era lo que Dios decía de Job? Que era justo, pero si leemos al principio dice que se presentaron los hijos de Dios y que en medio de los hijos de Dios venía Satanás y le dice, ¿tú qué haces aquí? Y dice, vengo de rodear la tierra. Y parece como que están muy a gusto platicando Dios y Satanás. Se me hace muy curiosa la escena. Y lo que Dios le dice a Satanás, en vez de vete de aquí, le dice, bueno, vienes de rodear la tierra. Oye, ¿no has visto a mi hijo Job? El cual es, o sea, vean en dónde tenía Dios a Job. Era su hijo. ¿Y cómo lo tenía? O sea, era su hijo consentido, ¿no? Ahí. O sea, sí lo tenía en buena preferencia, tenía buenas referencias con Dios, ¿no? Casi le podía dar su carta de recomendación a Dios sin problemas. ¿Cuál era el asunto? Dios quería sacar algo en Job a través de los problemas que permitió, pero que él no causó. ¿Quién causó esas cosas? Satanás. Cuando tenemos aquí el suicidio, obviamente el suicidio es de el engaño que viene a la persona de que la única salida a sus problemas es el suicidio, ¿sí o no? Ahora, ¿Dios quiere que la gente muera, que se suicide? Por supuesto que no, pero Él es soberano de todo y Él permite esas cosas. No las quiere, pero permite ciertas cosas.
Entonces no sé si ahí contesté tu pregunta, hermano, pero no solamente se limita a eso de que es lo que Dios quiere, sino es lo que Él permite. Por eso a veces nuestro hermano Alejandro ha dado ese ejemplo de que dice que en esas de que Dios se voltea, deja el mundo acá y en eso ya Estados Unidos y luego Rusia y Corea del Norte sacaron sus misiles nucleares y explota la Tierra y Dios voltea y dice, ¡chin! Ya se me fue, se me pasó, es que no los estaba viendo. Eso no pasa. ¿Por qué? Porque aunque Dios no quiere las guerras, aunque Dios no quiere que los niños mueran de hambre, aunque Dios no quiere que esas personas en el sudeste de África estén padeciendo muchas necesidades, tuvimos apenas la experiencia de mis hermanos en Cuba, de las carencias que tienen mis hermanos. Aunque Dios no quiere esas cosas, permite esas cosas. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que la palabra dice que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a Dios. Entonces, aunque Satanás intenta destruir con situaciones, con mentiras, dice que esas mismas cosas Dios las usa para que los hijos de Dios les ayuden a bien en su vida espiritual. Entonces, no sé si te dejé más dudas. Perfectamente. ¿Sí? Dígame, hermano. Hermano, dice que, no sé si acople bien este ejemplo, pero una experiencia de una compañera de trabajo. Ella vivía ahí, bueno, sigue viviendo ahí por la colonia de la San Felipe de Jesús, una colonia difícil. Sí, Sanfe, la famosísima Sanfe. Es difícil, la colonia es difícil. Entonces, ella le dieron su casa de Infonavit a Texcoco. Deja la San Felipe, se va a Texcoco con su familia, dos jóvenes, ya, no sé, 18 o 20 años, una muchachita de, en ese tiempo, unos 16 años, 15, y su esposo. Pero resultó que allá se casó su hijo mayor. Entonces, cuando se casa su hijo mayor, ella, por X situación, reconoce al Señor y se convierte. Solo ella. Okay. Solo ella. Ni su esposo ni No, sus hijos. Solo fue ella. Ella trataba posiblemente de empezar a hacer ahí donde el convencimiento con su familia, pero la que sí había entregado su vida a Cristo era ella, nada más. A veces pensamos que las cosas, cuando nosotros reconocemos al Señor, a veces pensamos que las cosas van a venir de maravilla. Sí. Es cierto. Resultó que la esposa del hijo mayor empezó a sostener una relación con su cuñado, con el hijo menor. Y en una ocasión tuvieron que salir todos, se quedó únicamente la esposa y el hijo menor con el cuñado. Llegó a la casa, llegó el cuñado y bueno, empezaron ahí a tener sus cosas cuando llegó el hermano y los sorprendió. Forcejean y el hermano menor mata al esposo, a su hermano. Lo mató en su casa. Después de que lo mata, bueno, pues tanto la mujer como el hermano menor pues huyeron. Y la hermana llega con su esposo y se encontró una escena tremenda. O sea, el hijo muerto en la sala por un desarmador encajado en el tórax. Entonces, pues dieron aviso al Ministerio Público, pero dentro de todo el problema que se estaba suscitando, bueno, pues el papá no quiso que en un momento dado persiguieran a su otro hijo y ahí se echó la culpa a él. Él dijo que él había forcejeado con su hijo y que pues, bueno, había ocurrido eso. Entonces el papá fue detenido y posteriormente sentenciado como asesino profeso. Él está en la actualidad purgando una condena en Barrientos. Para la hermana fue un golpe fuerte perder a su hijo, el otro hijo prófugo y luego perder al esposo. Pero yo creo que el gran ejemplo de ella fue que nunca desistió de lo que había creído. Creo que su fe se fortaleció más
tuvo una fortaleza increíble, tremenda, y un ejemplo a seguir, porque ella creo que más que nunca se apegó a la palabra y se tomó prácticamente de la mano del Señor. Aún así, en la actualidad, bueno, pues ella, los problemas se le han complicado. Su hija renegó mucho, la consideró culpable a ella porque decía que en base a lo que ella empezaba, o sea, en base a lo que ella creía, pues había pasado eso en su familia. Y bueno, pues nadie sabe realmente lo que el Señor tiene destinado para cada uno. La hija le diagnosticaron hace poco cáncer y es otro problema más para la hermana, ¿no? Yo platicaba con ella hace aproximadamente unos 4 meses y ella me decía que el Señor la fortalecía cada día más. A pesar del problema que tenía ahora con su hija, decía, mi hijo estuvo prófugo, ya entabló contacto conmigo y le ha pedido perdón al Señor. Me dice ella, no lo he podido contratar, pero casi estoy segura que entregó su vida a Cristo. Y bueno, pues yo creo que todo lo que a ella le pasó, y es de la vida real, hermano, yo creo que era motivo para que si su fe no era fuerte, no estaba bien cimentada, que ella hubiera desistido. Más sin en cambio, creo que su fe es más fuerte que nunca. No sé si ese sea un ejemplo. Realmente, a veces nosotros podemos pensar que las cosas que suceden, pues, como tú decías, ¿no? O sea, a lo mejor en corto tiempo dice uno, no, pues yo ya no le entro, ¿no? Pero yo creo que son cosas que el Señor permite y que a fin de cuentas nuestra fe debe ser más fortalecida aún que la Sí. Bueno, nuestro hermano nos da un ejemplo de en realidad cómo una persona, cuando está cimentada en la palabra, aunque vienen experiencias negativas, no cambia sus conceptos sobre Dios y sigue creyendo la verdad de la palabra. ¿Por qué? Dicen que hay verdades que a veces no sirven para nada. ¿Ustedes sabían cómo pican los mosquitos y por qué no salen ronchas? ¿Alguien sabe cómo es eso? Dice, muchos nos imaginamos al mosquito como con una narizota, ¿no? o con un pico muy raro como si fuera una aguja y nos chupa la sangre. En realidad eso lo hace para poder ingresar a nuestra piel, y eso permite que tienen 42 dientes los mosquitos, y son hembras, en realidad son las mosquitas las que pican, y para que la sangre no se coagule cuando ellos la están chupando, en el mismo piquito se avientan saliva, y eso es lo que nosotros somos alérgicos, y por eso nos salen ronchas. Hermano, aunque no haya mosquitos en tu casa y aunque ya no te piquen, no significa que eso no sea verdad, ¿cierto o no? O sea, a lo mejor eso a usted ni le dice, pues, ¿de qué me sirve saber que tengan 42 dientes, no? Que sea la saliva. Pero usted lo sepa o no lo sepa, o aunque no le esté sucediendo, no significa que deje de ser verdad, ¿cierto? Es igual con la palabra de Dios. Aunque usted la sepa o no la sepa, incluso la crea o no la crea, Dios sigue siendo amoroso y sigue siendo bueno, y su verdad está aquí. Nosotros cambiamos esos conceptos en base a lo mejor a las experiencias negativas. Vamos a seguir leyendo y vamos a irnos más rápido. Ahí dice, bueno y misericordioso, pasa por la experiencia, y tenemos a alguien que es cruel y no perdonador. Gracia sin condiciones. Y después, ¿qué pensamos? Que es aprobación con condiciones. Es que si yo hago esto, Dios me la va a pasar. Híjole, mira, estuve orando por un trabajo y Dios me proveyó de un trabajo. Y ahora, no, es que no tengo chance para ir a la célula, ya no puedo ir los domingos, es que mi discipulado ya se me complica, ni no se puede, pero mira, cada domingo doy mi diezmo. ¿Qué es lo que estamos pensando?
que me la va a pasar siempre y cuando yo corra mi lana, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? A veces no crean que la experiencia negativa es algo que nos pasa feo o un problema. A veces son cosas que estorban en nuestra vida, simplemente cosas así. Ustedes tienen una línea, ahí escriben presente y disponible. Dios está presente, hermanos, aquí ahorita, y con mis hermanos en Cuba también está, y está disponible. O sea que si yo me despierto a las 3 de la mañana y oro a Dios, ¿Dios me escucha? Sí, hermanos, está presente y disponible. Si tengo una mala experiencia, es ausente cuando se necesita. Es que Dios no ha estado cuando a mí me echaron de mi casa. Dios no estuvo cuando me violaron. Dios no estuvo cuando me asaltaron. Dios no estuvo cuando mi papá me pegaba. O a lo mejor podemos pensar, Dios no estuvo en el caso que nos contó el hermano, ¿no? De esta hermana con esas que parecen de novela, ¿no? De todo lo que le pasó. Entonces, ¿qué pensamos? De que está ausente cuando se necesita. Ustedes han visto, ahí venden cuadros o pósters en las librerías de como una historia, poema, que se llama Las Huellas. ¿Sí lo han visto? Que es una plática ahí entre Dios y alguien que dice que siempre veía 2 pares de huellas y que cuando eran los momentos más difíciles solamente veía unas, que por qué lo había dejado, y que Jesús le contesta, no es que yo te haya dejado, sino que yo te cargué y yo te llevaba. Entonces, a veces nosotros pensamos así, es que está ausente cuando yo más lo necesito. A veces me pregunto, ¿Dios está ausente o estará ausente en nuestra fe en esos momentos? Sería interesante preguntarnos eso. Sigue ahí, dice, dador de buenas cosas. ¿Qué nos da Dios? Nos da su palabra, nos da la oración, nos da vida eterna, nos da una reconciliación con Él, nos da salvación, hermano. Y vamos al infierno y ya no. Y después, ¿qué pensamos? Que es el agua fiestas. No, es que desde que entré ahí ya no me dejaron tomar, es que ya no puedo fumar, es que ya no esto, es que ya no voy a fiestas, es que... ¿Me entienden? No es lo que hagas o no hagas, es la actitud, a veces con lo que lo decimos. Es el que nutre y cuida. Y dice, es el que critica y al que no se puede agradar. Ay, es que yo en mi discipulado, hermano, primero querían que me convirtiera, bueno, que cimentara mi palabra. Luego ya después que me bautizara. Luego viene una lección que se llama la obediencia y me pidieron lavar los baños del auditorio que están bien fácil, bien apestosos. Luego me pusieron a que leyera más mi Biblia, luego a que orara, luego me dieron un alumno de seguimiento, que ahora ya estoy en la célula. Y, ay, es que con Dios no, todo quiere, sí, todo quiere tu vida completa. Pero ¿cuál es la actitud, la mala actitud que tenemos? De que no se le puede agradar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a sacrificar vírgenes y a sacarles el corazón como lo hacían los aztecas. No, hermano. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Una vida justa, una vida perfecta, una vida santa. Ahora, nos equivocamos, obviamente. Siempre nos vamos a equivocar, pero no es un Dios que no se pueda agradar. Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Y vimos, ahorita mencionábamos el ejemplo de Job, de cómo Dios se agradaba en Job. También tenemos ejemplos de Noé o Abraham, cómo Dios veía a esos hombres. Y la misma Biblia dice que aún así ellos no eran justos. Sigo leyendo, dice, el que acepta, Dios me acepta. Y en el otro lado escribe, el que rechaza. Justo e imparcial. Obviamente tenemos lo contrario, que es injusto y parcial. Firme y confiable es lo que escriben en la línea. Firme y confiable. Y si no creemos la palabra, ¿en qué terminamos? Con voluble y de qué? Y de poca confianza. Yo recuerdo, no sé con qué expectativas ustedes entraron en este proceso, hermanos. Yo me acuerdo que cuando yo entré en este proceso, la expectativa más grande era de, me van a enseñar a sacar demonios.
con este proceso, aquí es mi curso de exorcismo. Era lo que yo creía cuando yo tomé este curso. Cuando estábamos en este punto precisamente, hermano, yo estaba decepcionado. Yo ya quería ver qué conjuro tenía que aventar. Y cómo tenía que agarrar la Biblia, si la agarraba así o así o así, se la ponía en la cabeza. ¿Y qué hacía para sacarlo, hermano? A veces yo pensaba eso de este proceso. Y hermano, me ha tocado estar en algunas experiencias así con personas que tienen algo allá adentro. Y de verdad, lo único que puedes hacer ahí, hermano, no es de que te sientas el exorcista y pues no es bendita, pero es bonafont y se la avientas. En realidad lo único que te saca a flote, hermano, es la verdad de la palabra. ¿Por qué? Porque tienes ahí una persona que a lo mejor tiene un demonio, y ¿qué es lo único que va a decir? ¿Nos puede vencer? ¿Puede hacernos algo? No, porque ya somos hijos de Dios. Fuimos comprados. ¿Qué es lo único que pueden hacer? Lanzarnos mentiras, mentiras, mentiras. Entonces, hermano, si tú a lo mejor te encuentras alguna vez en una de esas situaciones, lo único que necesitas es creer la verdad. Porque ¿qué crees que te van a decir? Ellos lo único que te van a decir es de que no vas a poder, que tú quién eres, tú qué autoridad tienes. Ellos pueden hacer cosas que tú no. Y créeme, hermano, que se siente re feo cuando los ves reconocerse ahí, y cómo se les voltean los ojos, la cabeza y vomitan verde. Bueno, no he visto eso, hermano, en las películas, hermano. Pero, o sea, no es sencillo, no es fácil. ¿Qué es lo que te mantiene ahí? La verdad de la palabra. Entonces, así sea, desde el problema de tu trabajo, con tu vecino o con un demonio, la palabra es la misma, hermano. Y si tú te mantienes en ella, sin importar la experiencia negativa que tengas, si tú estás cimentado en la palabra, jamás va a cambiar tu concepto de Dios. Y créeme, tu vida puede ser feliz, hermano. De verdad, puede ser feliz. Hay mucha gente infeliz buscando el dinero. Y cuando lo tienen, se aburren. ¿Por qué? Quieren más o buscan otras cosas. ¿Por qué? Porque tenían un concepto equivocado. Pensaban que la felicidad estaba en X, estaba en Y, que la felicidad está con una persona, que la felicidad está aquí, con una buena familia, a lo mejor en una buena casa, que la felicidad está en que si yo viajo mucho o que si tengo un buen trabajo. Piensen, ¿en qué está la felicidad? La felicidad está en algo que solamente puedes ver y que si trabajas duro lo consigues, o estás cimentado en la verdad de la palabra. Entonces, por eso es que les digo, esta es la parte más importante, hermano. Porque si empezamos a dudar de la palabra y empezamos a dudar de quién es Dios, entonces no vamos a poder crecer en nuestra vida espiritual. Todos los problemas nos van a agüitar y vamos a ser infelices. Y Pablo diría, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Vamos a siempre a pensar así, que nunca vamos a... Voy a seguir leyendo ahí su lección. Dice, sería muy largo detallar cada uno de los conceptos bíblicos acerca de Dios. El asunto es entender que no son mis experiencias. Entonces, hermano, si alguna vez llegas a dar un consejo, es de, no vayas a decir, pues yo te recomiendo que hagas eso, porque la otra vez a mí me pasó que, fíjate, ¿en qué estás basando eso? En tu experiencia. Dice que no son mis experiencias ni mis sentimientos. ¿Eso lo tienen ahí? Sí. Está subrayado exactamente. Ni mis sentimientos. La fuente de donde debo tomar las ideas para saber cómo es Dios. La única fuente fiable que tenemos para conocer a Dios es la revelación que Dios ha hecho, la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en la persona de su Hijo. La revelación que Dios ha hecho de sí mismo en la persona de su Hijo. Y
Claro, hermanos, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y es entender que esta revelación está en la palabra escrita de Dios. Está ahí en la palabra. Yo me acuerdo que en la preparatoria tuve maestros muy buenos de filosofía. Fue bien interesante porque tomé 2 clases diferentes de filosofía porque me llamaba mucho la atención. Bien interesante, uno de mis maestros de filosofía era cristiano e intentaba, yo cuando debatía sus puntos, yo tratándome de poner del lado del filósofo, y él lo que me contestaba, que al final de cuentas me decía lo que decía la palabra, y no tenía yo con qué más contestarle. Y en la otra clase de filosofía tenía un maestro súper ateo, o sea, el concepto de Dios era para él aberrante. Entonces tenía las 2 posiciones, ¿no? De 2 personas que se dedican a lo mismo, de, entre comillas, pensar, ¿no? Pero lo más interesante es de que esta persona que era atea, mi profesor, que sigue siendo atea, lo he visto hace yo creo como 3 meses y sigue igual, lo más interesante es de que dice, no, es que no hay ninguna respuesta que me satisfaga sobre Dios. En la última vez recuerdo que lo que le pregunté, oye, ¿y no has leído? Y yo le dije, Juan 3:16. Yo se lo dije nomás por mencionar la Biblia. Y lo más interesante que él me dijo es de, no, de la Biblia no quiero saber. El primero me dice que no ha tenido una respuesta que satisfaga sus necesidades sobre Dios, y al último lugar que quiere ir es a la verdad que él dejó escrita. Entonces, hermanos, ¿a dónde tienes que ir? A la palabra. A la palabra. Siempre hay que ir a la palabra. Bien, nos quedamos de sí mismo en la persona de su Hijo, es lo que escribieron. Dice el Señor Jesucristo, y entender que esta revelación está en la palabra escrita de Dios, la Biblia. Cristo revela al Padre. Y vamos a esa primera cita de Juan 12:45, hermano. Juan 12:45 está bien suave, como lo dice Jesús, muy simple. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Entonces, en realidad, ¿qué era lo que decía Jesús? Exactamente, dice, mira, el que cree en mí no es porque me está creyendo a mí nada más, está creyendo a lo más alto que hay, que es a Dios mismo, mi Padre, al que me envió. Entonces, fíjense cómo lo dice así Jesús. Cristo revela al Padre. Y después ahí tienen otras citas, hermanos, ustedes las pueden consultar en casa. Y después dice, y la palabra nos revela al Hijo. Y vamos aquí mismo a Juan, hacia atrás, pero vamos al 1:45. Hermano, la cita anterior vendría a ser un versículo antes, Sí. y el 44. Este 44. Yo dije 40. Perdón, era 12:45. Sí, cierto. Sí, tiene razón, no terminé de leer. Dice, y el que me ve al que me envió. Cierto, tiene razón, no me equivoqué, se me cuatrapeó los números por ahí. Y vamos al 1:45. Y si alguien puede ayudarme con Romanos 1:2, nada más una persona que busque Romanos 1:2 en lo que leemos de 1:45. También dice el 1:45.
Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Ahora, está bien interesante este asunto. ¿Alguien tiene ya Romanos 1:2? ¿Sí? Por favor, lo pueden leer, hermano. El que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El que había prometido antes por sus profetas y las Santas Escrituras, dice así. Y Felipe le empieza a decir a Natanael, ¿te acuerdas del que escribió Moisés? ¿Te acuerdas de aquel que dijo que iba a venir? ¿Te acuerdas los profetas lo que escribieron? ¿Qué crees? Ya lo encontré, se llama Jesús. Y es el hijo de José. Entonces, está bien chida la cadena. Yo vengo a la palabra. Si yo vengo a la palabra, puedo conocer al Hijo. Puedo conocer a Cristo Jesús a través de la palabra. Y si yo conozco a Cristo Jesús, Él dice que el que cree en mí, no solo cree en mí, ¿en quién? Sino en el que me envió. Y el que me ha visto al que me envió. Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Quieres conocer a Dios? ¿Dónde crees que está? En la palabra. Conocerás al Hijo, y si conoces al Hijo, conoces al Padre. Esa es la cadena que nos enseña aquí. Ahí tienen varios textos. Les recomiendo, si quieren, ahí es la de Primera de Pedro 1:10 y Hechos 10, 42 y 43. Les recomiendo que esos les pongan atención. Ahí en sus casas, si quieren estudiar un poquito. Y obviamente todas las citas son muy importantes. Sigo leyendo, dice, así que el diablo, ¿sí estamos todos ahí? Dice, así que el diablo usa la mentira para atacarnos, y un área que él asalta con furia es la verdad sobre quién es Dios. Escribes verdad sobre quién es Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque si te hace dudar de quién es Él, obviamente no importa lo que Dios ya te diga, no le vas a creer. Dice, por lo tanto, nosotros debemos defendernos y derrotarlos con la verdad bíblica sobre quién es realmente Dios. Entonces, ¿quieres saber quién es Dios? Acércate a la palabra. Si vienen dudas, acércate a la palabra. Ahí vienen algunas preguntas que debes de contestarte, hermano. Ahí de, ¿encuentras mentiras del enemigo que hayas creído respecto a Dios? ¿Identificas en ti algún concepto sobre Dios que no sea bíblico? Recuerda que puede ser correcto teológicamente, o sea, lo puedes saber y puedes saber lo que es correcto, hermano. Pero eso no quiere decir que lo practicas. ¿Es una verdad que sabes y vives o solo la sabes? Entonces, ¿qué opinas, hermano? Piensa en las áreas de tu vida rápido. Trabajo, escuela, casa, vecinos, compañeros de trabajo, relaciones interpersonales, tu matrimonio, la educación de tus hijos, el respeto hacia tus padres. Piensa en todas las áreas que puedes tener en tu vida y piensa eso, que si sabes y vives las verdades que ya sabes o nada más las sabes. Sigo leyendo. Dice, tienes que tomar la decisión en este momento y cada día de si vives creyendo las mentiras del enemigo sobre quién y cómo es Dios, o si vives creyendo la verdad de la palabra de Dios. Acuérdate que otro engaño muy sutil del diablo es usar tus propias experiencias para entender cómo es Dios. Ahora ya sabes dónde llega el ataque y dónde debe ser detenido. Entonces, no es que a mí me pasó esto. Y como a mí me pasó esto, dicen que es feo hablar de alguien que ya falleció. Mi abuelita ya tiene un rato que falleció. Y ella, una frase que le encantaba decir era, es que hijo, tú no sabes cuánto yo sufrí. Y obviamente ya me contaba su historia y era casi así de mujer, casos de la vida real.
de esas bien dramáticas de telenovela. Y entiendo a veces la referencia de mi abuela. Mi abuela murió a los 88 años. Lo que ella me contaba le pasó hasta los 33 años. Entonces pasó 55 años de su vida lamentándose lo que le pasaron los primeros 33. Díganme si de verdad vale la pena. Piensen. Era bien interesante porque era una mujer de fe. Yo reconozco eso de mi abuela. Era la que no me gustaba mucho, de que todas las noches siempre me ponía a orar. Gracias a Dios, de verdad. Gracias a Dios que hizo eso. Todas las noches así de buenas noches, abuelita. ¿A dónde vas? Y no eran de 5 minutos, ¿no? Ya sabes, híjole, esas bien largas. Pero el asunto no es hablar de, a lo mejor, de qué tan bueno o qué tan malo fue mi abuelita conmigo, sino el asunto es de que trato de pensar en eso, de que aunque yo conocía a mi abuela, me llego a preguntar qué áreas de su vida eran utilizadas por el enemigo por esas experiencias que ella tuvo, y que estuvo 55 años. Hermano, no sé cuántos años vayas a vivir tú o cuántos ya hayas vivido, pero ya, hermano, es hora de ser libres. Dice Jesús que la verdad os hará libres. Ya es tiempo, hermano, de que tomes esas decisiones, que tú sabes qué cosa anda mal ahí en tu vida, qué cosas son de las cosas que sabes y no vives. Esas cosas, hermano. No quiero que 55 años después te estés lamentando por eso. De verdad, hermano, de verdad. Entonces es bien importante de cómo tú vives esto, de qué tanto crees la palabra y sobre todo de quién es Dios, quién es tu Padre. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos a la persona. Y es bien chistoso porque a veces digo, en realidad mi amor a Dios, ¿en función de qué está? Está en función de lo que me da, de lo bueno que Él es conmigo, de que Él es mi ayudador, o lo amo por quien es Él. Y a veces le digo, Dios, de verdad, quítame esto, quítamelo, pero no es de quítamelo porque está mal, sino quítalo para saber si de verdad es porque me lo das o porque te amo a ti. ¿Serás tú como Job, hermano? Que si se te viene todo al traste, pero de verdad todo al traste, ¿qué pasaría en ti? ¿Qué pensarías tú de Dios? ¿Qué pasaría en tu vida? Antes de continuar, ¿a qué horas acaba? 9:30, ¿verdad? Acaba la clase. Sí, creo que ya me extendí. Entonces, les voy a dar su chancecito para que puedan tomar un cafecito. Creo que ya está. Sí, casi es hasta la 23, hermano. Sí, está largo, ¿no? Es de quiénes somos en Cristo, hermano. Y esta parte también es larga porque obviamente esta es la parte que a veces más ataca el enemigo. Lo que les comentaba hace rato, ¿no? De quizá experiencias con algunos demonios, lo primero que atacan es quién eres tú en Cristo. Es lo primero que te atacan, de saber cuál es tu posición. Y uno de los textos que más me gusta es de que dice que Él venció a todas las potestades, hermano. Pero dice que también esas cosas se lo dio por cabeza a la iglesia. O sea que no pueden hacernos nada, ¿no? O sea, nosotros tenemos autoridad sobre esas cosas. Pero obviamente a veces no tiene que ser un demonio, hermano. A veces van a haber cosas en tu vida y lo primero que te van a hacer dudar es de que
quién eres tú en Cristo. Entonces, ¿quiénes somos en Cristo, hermano? Ahí viene su lección, dice, y hemos visto al diablo atacando la Biblia. Cuando sus intentos fracasan, intenta engañarnos respecto a Dios, ya sea respecto al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Cuando esos intentos también fracasan, porque nos tomamos de la verdad, Él no se detendrá. ¿A quién crees que va a atacar enseguida? Pues obviamente, hermanos, te va a tocar, bueno, sí te toca, pero te va a atacar a ti, hermano. Dice, la mayoría de los ataques sobre los hijos de Dios son respecto a las verdades de lo que nosotros somos en Cristo. Y ya hasta lo tienen subrayado, hermano. O sea que tenemos a Dios y su palabra, es lo que escribe. Tenemos a Dios y su palabra. Que aquí ya se dice, por un lado, diciéndonos lo que somos, y por otro lado, al enemigo, es lo que escriben en la línea, al enemigo intentando engañarnos con mentira de lo que no somos. O sea, de un lado, esta imagen, ¿no?, del que les decía del angelito y del diablo, ¿no? De un lado tienes la verdad de la palabra de lo que tú eres en Cristo, y del otro lado tienes al diablo diciéndote que tú no eres eso. Entonces, siempre vamos a tener problemas ahí. Pasamos a la siguiente hoja, hermanos, que dice lo que creemos. Dice, la victoria del cristiano depende de lo que cree. Lo que cree. Lo que creemos. Ya que de esa manera vivirá. Si creemos la verdad, es lo que escribe la verdad. Si creemos la verdad de la palabra de Dios, viviremos en victoria. Si creemos las mentiras de Satanás, viviremos en derrota. ¿Por qué se distingue tu vida cristiana? ¿Por la victoria o por la derrota? ¿Por qué se distingue tu vida, hermano? Trae a tu mente esas situaciones, todas esas situaciones que has pasado y que has salido. Y a veces decimos, no, es que pues todo va en base a las decisiones, buenas o malas. Sí, sí tiene que ver con eso. Pero ¿en qué se define una decisión buena o mala? ¿En qué tan apegada está a la palabra? Entonces, hermanos, hasta aquí hemos visto en realidad cómo funciona la palabra, pero si esa nunca vaya, si no llega a nuestras vidas y no creemos lo que en verdad somos en Cristo, eso a veces va a ser un punto que Satanás jamás te va a dejar. No, tú no puedes en tu célula. No te acuerdas lo que hiciste. ¿Te acuerdas del gancito que te llevaste de la tienda? ¿Te acuerdas que el de la tienda, tú le pagaste uno de a 50 y te devolvió cambio de a 100? Y te diste cuenta, y te fuiste a tu casa. ¿Crees que con eso ya, porque trajiste el canto, ya va a pasar todo? Esos pensamientos están mal, hermano. O sea, si hicieron eso, está mal. Pero no por eso a veces pierdes tu identidad de la que tienes en Cristo. Dice la Biblia que cuando pasa esas cosas es, pide a Dios, pídele perdón, arrepiéntete de esas actitudes, y si tienes que restituir cosas, hazlo, hermano, hazlo. Pero el asunto es de que siempre va a estar atacando a la persona. Hay veces en que veo a cristianos victoriosos, en que creen la palabra, practican la palabra, saben quién es Dios, y no importa lo que suceda, no cambian sus conceptos de Dios, pero sí cambian el concepto de ellos. Hay una, estaba apenas viendo, no recuerdo bien el nombre, son de esos nombres bien raros, era un finlandés que corría los 100 metros planos en las, les llaman las Olimpiadas de Hitler, que fueron en 1936.
Y decía que uno de sus traumas es de que, aunque él tenía el récord mundial, su entrenador, que resulta ser su padre, ya saben de esos eventos traumáticos, le decía que él no podía, que él no era el mejor, que solamente le ganó a gente débil, y ese tipo de cosas constantes. Hermano, si eres de las personas que a lo mejor a tus hijos, aunque saque 10, le dices, no, pero es que el peinado que trae no me gusta, y es que la rayita tenía que quedar más. O sea, si siempre le estás echando, en vez de sacar un hijo excelente, vas a sacar un hijo con una autoestima y de que va a creer que siempre es un inútil y que nunca alcanza. Y a veces hay muchos cristianos pensando así, piensan que jamás alcanzan y que ellos nunca pueden. Yo me acuerdo de que cuando, aunque les comento, ¿no?, de que yo he estado en una familia cristiana, en realidad yo me convertí hasta que tuve 17 años. Obviamente me agarró en un momento de mi juventud, dejé un chorro de cosas a mis cuates, les dije, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer, bien firme. Y yo venía aquí y pues me acordaba de las cosas que había hecho y dije, qué tonto, desperdicié buena parte de mi vida, qué hice, qué tonto. Y siempre decía, qué gusano miserable de mí. Y todos los domingos era lo mismo. Y todos los domingos me veían pasando ahí, llore y llore, todos los domingos. Pero no era de ese dolor quizá de que, bueno, sí fue doloroso, pero ya pasó, lo supero, o ya quedó atrás. No, era algo constante en mi vida, porque seguía creyendo que aunque ya Dios me había salvado, me sacó de lo peor, me sacó. Ese tipo de pensamientos, hermano, a veces, híjole, te matan. Esos pensamientos de que no puedes, de que, ay, es que siempre me quedo dormido en mi lectura. Hermano, si te quedas dormido, pues no leas en la noche, lee en el micro. Bueno, es que muchos se duermen en el micro, en el metro, ¿no? Hasta parados se duermen. Pero no sé, en la comida, no sé, busca un tiempo en el que estás despierto. No, es que cuando estoy más despierto es cuando estoy trabajando. Créeme, a veces te vuelas 10, 15 minutos para otras cosas y te tardas como 10 o 15 minutos leyendo unos capítulos. Pues también tratemos de optimizar ahí nuestro tiempo, ¿no? Pero siempre tenemos que ver qué es lo que nosotros podemos, no es lo que podemos hacer, sino quiénes somos en Cristo. Hermano, Cristo ya te salvó y eres nueva criatura. El domingo acabamos de ver unos bautizos. ¿Y qué era lo que estaban haciendo los hermanos? Estaban declarando públicamente que ellos han muerto al pecado. Acuérdate cuando tú te bautizaste, hermano. La vez que te bautizaste, lo que hiciste fue renunciar al mundo, al diablo, al pecado, y estabas, no solamente le estabas diciendo a Dios, tú le estabas diciendo, ante toda la gente, estabas diciendo que habías muerto al pecado, que tú ya eras nueva criatura. ¿Cuándo regresó la vieja criatura en tu vida? ¿Qué cosas del viejo hombre sigue dando patadas y eso que ya está enterrado? Voy a leer la última parte y con eso vamos a terminar, hermanos. Dice, tomaremos en primer lugar una de las verdades más atacadas en los hijos de Dios. Este es el terreno que por alguna razón el enemigo ha logrado dominar en la vida de muchos creyentes, y encima de ello les ha hecho creer que es normal. No importa, si tú nomás vas el domingo de 10 a 12, como que escuchas Apocalipsis, es normal, todos lo hacen, estás cansado, es normal. O que ellos no son como los demás cristianos. Así que ha llegado el tiempo para que te armes de la verdad y empieces a vivir tu triunfo en Cristo. Y la siguiente semana, hermanos, van a ver la parte de la identidad. Y de verdad, esas cosas de la identidad, por lo menos a mí, de saberlas, hermanos, a mí me cambió la vida por entender la verdad de quién soy en Cristo. Espero que pase lo mismo en ustedes. Entonces, bueno, hasta aquí yo le voy a parar, hermanos. No sé si ustedes tengan alguna duda, alguna pregunta, algún reclamo, sugerencia. No sé, hermano. Sí, ese reclamo, yo
Ah. Señor, gracias porque eres bueno, gracias por las bendiciones que tú nos das día con día y porque mis hermanos han visto tu palabra, Padre, y esta clase que tuvimos, Padre, que no haya sido en vano, que sea algo que lleven en sus corazones, que puedan practicar todos los días, Padre, que lleven siempre tu palabra, que sea tu palabra las que los guíe como una antorcha en lugar oscuro, Padre, que sea lumbrera a sus pies, Padre, que sea lumbrera a toda decisión que ellos tomen y que ellos se agarren de tu palabra, que no solamente te tengan fe, Padre, sino que crean la verdad de quién eres tú, de qué es tu palabra, que ellos se acerquen a ti por la verdad, Padre. Gracias porque gracias a esa verdad nos has hecho libres y gracias, Padre, porque nos has dado la bendición de tener una Biblia, Padre. Nos das la bendición de tener tu palabra en nuestro idioma y que lo podemos entender. Y gracias por esas bendiciones que tú nos das. Te pido que guardes a mis hermanos en sus trabajos, en sus escuelas, con sus vecinos, en sus casas, en donde quiera que ellos estén, tú los lleves con bien. Y Padre, que ellos siempre reflejen la verdad de tu palabra y que ellos sean buenos hijos de los cuales tú puedas estar orgulloso. Gracias por todas las bendiciones materiales y espirituales y gracias